Agradecemos mucho la presencia de cada uno de los que estáis viendo este programa de preguntas y respuestas. Comenzamos. Ricardo Moreno envía una pregunta y dice, ¿la Biblia hace referencia en algún lugar sobre lo primero que vamos a ver al morir siendo salvos? Simplemente la Biblia dice que estaremos siempre con el Señor y que le veremos tal como Él es. Nelson Coello. El pecado queda en el mundo, el pecador va al infierno, salvo que no crea en el infierno. No entiendo bien esta última parte. El pecador va al infierno por no creer en el Salvador y como consecuencia de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. El que crea o no crea en el infierno no le va a librar de él, porque es el lugar que Dios ha determinado para los incrédulos. Rodrigo Peñuela, ¿nos podría explicar el texto de Mateo 18:18? Se escuchan muchas cosas sobre este versículo y se utiliza a veces para atar al enemigo o para desatar bendiciones. Explíquenos el texto, por favor. Lo expliqué ya en varias ocasiones. El texto de Mateo tiene que ver con el ejercicio de disciplina de los líderes en una congregación, bien sea para disciplinar o para restaurar al que es disciplinado. De manera que lo que ata en la tierra, aplicado a la disciplina bíblica, recibe el respaldo del cielo, y lo que se desata, aplicado a la disciplina, del mismo modo recibe también el respaldo del cielo. Nada tiene que ver eso con atar al enemigo, que ya ha sido derrotado en la cruz. No se manda en ningún lugar de la Biblia que el creyente ate a Satanás, que será atado por Dios antes del milenio. Lo único que se enseña en la Biblia es que resistamos al diablo. Quienes hablan de atar a los demonios no tienen idea de Biblia, ni saben lo que dicen y engañan. Desatar en el texto de Mateo tampoco tiene nada que ver con bendiciones. Nosotros no podemos desatar las bendiciones porque vienen no de nuestro esfuerzo o de nuestra acción, sino del Padre de las Luces, Santiago 1:17. Estas son enseñanzas incorrectas que generalmente proceden de personas que no tienen conocimiento de la Biblia e instan a experiencias sentimentales. Otras veces incluso son enseñanzas de falsos maestros que buscan cautivar a quienes les escuchan. Jonathan Kirot. En el arrebatamiento, ¿seremos levantados por los ángeles o seremos levantados por el poder de la voz de nuestro Señor? ¿Qué lees en la Biblia? Escucha al apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera, y estaremos siempre con el Señor. Nada tienen que ver los ángeles con el traslado de la esposa del Cordero, que por ser miembros de su cuerpo, espiritualmente hablando, estamos con Él y será Él quien nos lleve a su encuentro. Pascual Chaparro. ¿Hay alguna profecía en el Antiguo Testamento que hable sobre el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo? La profecía del Antiguo Testamento habla de la restauración parcial de Israel y de su regreso a Jerusalén, habla también de la venida del Mesías, pero no hace mención expresa al periodo intertestamentario, es decir, el periodo desde el último profeta de los tiempos antiguos y el último de los profetas en general de aquella dispensación, que fue Juan el Bautista. Oscar Lemus. ¿Cuál sería la diferencia entre una herejía y una opinión personal en relación a un tema? Herejía es un error sostenido con pertinacia sobre una verdad bíblica. Por ejemplo,
Herejía es afirmar que no existe la Trinidad. Herejía es afirmar que Jesucristo no es Dios. Herejía es afirmar que el Espíritu Santo no es una persona divina. Una opinión personal es, por ejemplo, decir que la Iglesia estará presente hasta la mitad de la tribulación. No es herejía, es una opinión porque la Biblia no dice específicamente el momento del arrebatamiento, aunque creemos que va a ser antes de la tribulación. Lo que no afecte a la verdad es opinión. Lo que afecta a la verdad, enseñando la mentira como verdad, es herejía. Oscar Lemus, estar de acuerdo en ciertas opiniones con la fe católico romana es ecumenismo. Por ejemplo, Dios Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo. Las iglesias cristianas, llamadas cristianas, tienen muchas doctrinas fundamentales que les son comunes. La Iglesia Católica cree como dogma de fe en Dios y la Trinidad. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cree que el hombre es creación de Dios, etcétera, etcétera. Eso no impide que tenga doctrinas que no podemos aceptar como bíblicas, pero sí concordamos en aquellas en las que no hay diferencias. Otra cosa es el ecumenismo. Ecumenismo es la actividad que busca la unidad de los cristianos externamente. Esto está hecho porque todo cristiano está en Cristo. La unidad, quiero decir, de la Iglesia está en Cristo todo cristiano y forma parte de su cuerpo. La unidad no se hace por los hombres, la hace el Espíritu de Dios. Josías Escoto. ¿Se puede o deben echar fuera demonios? Naturalmente. Pero para hacerlo, hay primero que tener la seguridad de que hay una posesión diabólica. En segundo lugar, hay que tener plena comunión con Cristo en santidad de vida, porque se va a invocar su nombre y su poder. Marcelo Ruffolo. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Por qué se agrega el señorío de Cristo? Algunos dicen que serán los que pertenecen a la novia y se irán con el Señor. Si eres salvo y obedeciste, irás con Él. Si no obedeciste, te quedarás. ¿Es esto correcto? Lo único necesario para ser salvo es la fe, que se deposita en Jesús y se acepta como el único Salvador. Señorío de Cristo o la aceptación de Jesús como Señor es la consecuencia de la salvación, no un elemento más de ella, porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Primera a Corintios 12:3. Esa idea de que algunos desobedientes quedarán aquí en la tierra cuando el Señor llame a su iglesia es una contradicción bíblica. No es verdad. Nadie puede separar a un miembro del cuerpo. Además, la razón de por qué se quedarían tiene que ver con la purificación del pecado. No olvidemos que cuando creemos, todos los pecados, presentes, pasados y futuros, han sido perdonados. Marcelo Ruffolo. Las recompensas que se mencionan en la Biblia, en Mateo 25 y en Lucas, en relación con lo que Dios nos da y lo que hacemos con ello, ¿para cuándo son el milenio o el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Cómo sabremos cuáles son y cómo las mediremos si nuestros cuerpos están glorificados y no pensaremos ni sentiremos como ahora? Mira, de nuevo hay una diferencia interpretativa. Las recompensas a los creyentes son dadas en el tribunal de Cristo y lo son para que pongamos nuestras coronas ante el trono de Dios y no para lucirlas personalmente. Las bendiciones plenas de todo cuanto recibiremos son dadas en la glorificación y persisten eternamente, porque la bendición suprema es estar con Jesús. Nada tiene que ver esto con cuerpos glorificados. Noel Moa Negri. Escucho a predicadores y teólogos decir que hay más seres creados por Dios en otro planeta. ¿Será esto cierto? ¿Es verdad que no somos los únicos en el universo?
¿Qué dice la Biblia? Creó Dios al hombre para la tierra. La idea de otros seres vivos en otros planetas nada tiene que ver con el hombre y con la tierra. No hay ninguna base bíblica para apoyar que hay hombres en otros planetas, ni tampoco que haya seres vivos. Por tanto, no podemos afirmar lo que la Biblia no afirma. César Castro. No comprendo lo que el pastor Pérez Millos intenta decir cuando expresa que el hombre se identifica con el pecado que comete. Por ejemplo, cuando uno no es cristiano, a menudo comete fornicación en varios aspectos, lo cual ofende a Dios. No tengo duda de que Dios ama a todas las personas, pero en cuanto a la doctrina de la elección, no estoy muy familiarizado con lo que él piensa, aunque entiendo que no es una filosofía, sino algo bien descrito y plasmado en la Biblia. Sería mejor que explicara su postura claramente para evitar confusión cuando lo escuchamos. Mira, me parece que estás mezclando un montón de cosas. En primer lugar, el hombre se identifica con el pecado que comete porque es el hombre quien lo comete. No es un ente aparte de la comisión que realiza. No significa esto que siga practicando el pecado si es creyente. Pero si yo robo, soy un ladrón y me estoy identificando con aquello que voluntariamente hice. No puedo explicar mi postura sobre la elección en respuesta a una pregunta y en este espacio que necesitaría un programa entero. Simplemente entiendo que en la Biblia se habla de elección de algunos para salvación, como es el caso de Jeremías en el Antiguo Testamento y de Pablo en el Nuevo. Creo también que Jesús no murió solo por algunos, sino por todos, para hacer salvable a todo hombre, que solamente es eficaz esa salvación en los que creen. Creo que los que eligió para salvación se van a salvar, pero también creo que Dios no eligió a nadie para condenación. Creo que todo el que cree en Cristo será salvo. Y así resumo un poco lo que creo sobre el alcance de la salvación. Cristian Doncel. ¿Se puede realizar una predicación por dos personas un domingo? Es decir, dos personas al mismo tiempo predicando un tema en el púlpito, uno complementando al otro. Preguntaría, ¿hablando los dos simultáneamente al mismo tiempo, uno una cosa y otro otra? Eso es una locura, sería una locura, y Pablo lo prohíbe en Corinto, en la carta a los Corintios. No tengo ninguna enseñanza bíblica sobre que dos personas tomen un tema y repartan una exposición, parte de ese tema, y cuando termina ese que presentó esa exposición, el otro continúa y así sucesivamente. Un tema bíblico en el que cada uno expone una parte. No tengo ningún problema para aceptarlo, pero siempre entiendo que es mejor el pensamiento de una sola persona en relación con la predicación. Juan Méndez, en Apocalipsis 3:16 dice que cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir o qué significa que Jesús vomitará al tibio? Es una forma figurada de lenguaje. Para decirlo con toda sencillez, Jesús habla de que el tibio le causa náuseas, como ocurre con el agua tibia cuando tú la bebes, te produce repulsión. Los creyentes de la Odisea se habían enfriado y distanciado del Señor. Por eso dice literalmente traducido, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, estoy a punto de echarte fuera. De otra manera, me das asco, espiritual y simbólicamente hablando, que traería como consecuencia la remoción de la misma iglesia, que se sentía rica mientras tenía a Cristo en la puerta. Es un llamamiento a la restauración de la comunión con el Señor. Mariano Gómez Ferreira, ¿me podría hablar un poco del orden de salvación? ¿Qué es primero, la fe o la regeneración? La salvación se alcanza por gracia mediante la fe. La regeneración es el resultado
de la acción del Espíritu en la vida de aquel que justifica por la fe. No se regenera al hombre para que crea, sino que es regenerado cuando cree. Ángela Silva. Todas las administraciones desde el púlpito o se tienen que hacer desde un púlpito por medio de la predicación, o hay administración que se tiene que administrar con el creyente en privado delante de toda la iglesia. Mira, cualquier forma de ministrar la palabra a un creyente, sea ante toda la congregación o personalmente, es un ministerio que el Señor estableció para los suyos. Pablo predicaba en Éfeso a toda la iglesia, pero también exhortaba a los creyentes individualmente y muchas veces con lágrimas en sus casas de día y de noche. Por tanto, el ministerio no tiene una exposición específica. Es ministrar, orientar, dirigir la palabra a cada uno de los creyentes o a la colectividad. Ángela Silva. Todo avivamiento que no tenga una evidencia como resultado de santidad de adoración para finalmente con el único propósito de darle la gloria a Dios no es un verdadero avivamiento. Efectivamente, no hay avivamiento que no produzca un cambio personal que glorifique a Dios. Ismael Figueroa. ¿Qué tipo de hermenéutica honra mejor la verdad bíblica del Antiguo Testamento? La hermenéutica cristocéntrica o cristotélica. La perspectiva cristocéntrica coloca a Cristo en el centro de toda interpretación bíblica y práctica teológica, mientras que la perspectiva cristotélica ve a Cristo como el último fin y el propósito de la revelación bíblica, aunque no siempre el enfoque inmediato de cada texto tenga que específicamente manifestar a Cristo. En cuanto a la interpretación bíblica, en una visión cristocéntrica, se entiende a interpretar cada parte de la Biblia como directa y explícitamente apuntando a Cristo. En una visión cristotélica, se reconoce que algunas partes de la Biblia pueden tener propósitos o significados más inmediatos, pero que todos finalmente conducen a Cristo como objetivo final de la redención y de la revelación bíblica. Ambos enfoques, cristocéntrico, cristotélico, reconocen la importancia de Cristo, pero difieren en cómo ven su relación con las Escrituras y la revelación. Prefiero personalmente la posición cristocéntrica, porque toda la Escritura revela a Cristo y solo es posible entenderla y cumplirla en Él. De todas maneras, cristocéntrico y cristotélico son expresiones acuñadas por la teología muy elevada y muy específica, de manera que no todos pueden entender una cosa así. La Biblia tiene necesariamente que revelar a Cristo porque la Biblia es el Logos escrito. Cristo es el Logos encarnado. Que el Señor bendiga vuestras vidas. Hemos acabado el programa de hoy. Fue un poco más corto que el de otras ocasiones, pero queremos invitaros a que nos acompañéis en el siguiente programa, que Dios mediante estará ahí, a la vuelta de la esquina, como decimos simbólicamente en lenguaje figurado aquí en España. Un saludo muy cariñoso y las mejores bendiciones del Señor para vuestras vidas, familias y ministerio.